Encontrar vivienda en Whitehorse no es fácil, y si tienes hijos es aún más complicado. Según el Yukon Bureau of Statistics, el reporte más reciente sobre renta de vivienda muestra que la tasa de vacancia o desocupación de vivienda en Whitehorse es de solo el 1.9% y ha estado por debajo del 3% desde el año 2020. ¿Por qué este dato es tan importante? Porque un mercado saludable para la renta de vivienda suele tener en promedio un 5% de vacancia o desocupación. Whitehorse está en menos de la mitad de eso, lo que significa que existen muy pocas opciones disponibles, que hay mucha competencia y que por tanto la probabilidad de ser rechazado es muy, muy alta. En este video te voy a contar exactamente cómo fue mi experiencia real buscando un lugar para vivir aquí en el Yukon. Desde cómo empecé, los rechazos que recibí, los errores que cometí, hasta cómo finalmente logré asegurar un departamento para mí y mis hijos. Si estás pasando por lo mismo o te interesaba conocer la realidad actual sobre este tema, este video es para ti. Gracias por conectarse al canal. Bienvenidos. Arrancamos. Encontrar vivienda en Whitehorse no es solo difícil, es uno de los procesos más desafiantes que he vivido. Y muchas veces no depende solo de tener dinero, sino de cómo te perciben. Como les he compartido anteriormente, en la actualidad todavía me encuentro viviendo en Campus Housing de Yukon University. Este es un departamento de aproximadamente 80 metros cuadrados con 2 habitaciones, dentro de un edificio de residencias para familias. Gracias a que soy estudiante, tengo un beneficio importante. Pago una renta con descuento y todos los utilities, eso significa agua, electricidad, internet, etc., están incluidos. En total, lo que he venido pagando mes a mes no supera los $2,000 canadienses. Pero desde el inicio, yo sabía que esto no sería permanente. Sabía que eventualmente iba a tener que salir de aquí y enfrentar la realidad del mercado de renta en Yukon y específicamente en Whitehorse. Y cuando llega ese momento, todo cambia, porque pasas de un sistema de cierta forma privilegiado y protegido a competir en el mercado real, donde no siempre tienes el control. Empecé a buscar en febrero de este año, utilizando las plataformas más comunes como Kijiji. Me vi obligado también a abrir una cuenta de Facebook para poder acceder al Marketplace, que es muy popular acá, y grupos locales de Whitehorse. Esas fueron mis 3 fuentes de búsqueda. Y rápidamente me di cuenta de algo. La mayoría de los lugares disponibles eran basements o sótanos, de 1 o a veces 2 dormitorios. Y muchos eran pequeños, varios ni siquiera aceptaban familias con niños. Y ahí entendí que esto no iba a ser fácil. Además, para que tengan una idea de los precios, un dormitorio para compartir vivienda con 1 o 2 roommates
puede costarte mensualmente entre 900 a 1,200 dólares canadienses. Una suite o mini departamento privado de un dormitorio, quizás para una pareja o una pareja con un niño pequeño, puede tranquilamente costar entre 1,800 a 2,200 dólares canadienses. Un departamento más grande de 2 o 3 dormitorios tranquilamente puede estar entre 2,200 hasta 2,800 dólares canadienses. Y una casa generalmente tipo townhouse, es decir, esas casas adosadas de 2 pisos, con 2 dormitorios grandes o incluso con 3 dormitorios y 1,5 baños o 2,5 baños, puede tranquilamente superar los 3,000 dólares canadienses al mes. Y eso sin contar con los utilities, que pueden incluir, como les comentaba antes, electricidad, agua, calefacción, internet y en algunos casos también seguros para los inquilinos o servicios adicionales. Eso puede tranquilamente sumar entre 200 hasta 600 o más dólares adicionales al mes, dependiendo de la temporada de invierno o verano. Pero el mayor desafío no es solo el precio. Algo que llamó mi atención fue todo lo que te piden aquí, como referencias del actual landlord, cartas de trabajo, comprobantes de ingresos, referencias personales y profesionales, entre otras. Hay casos en que no te las piden, hay casos en que te piden solo algo de esto o hay casos en los que te piden todo esto. Es decir, tienes que venderte muy bien como un potencial inquilino. Y algo importante que aprendí, no basta con decir estoy interesado y tengo el dinero listo. Tienes que presentarte como un candidato sólido y confiable. Caso contrario, te toca conformarte literalmente con un lugar donde te acepten y no con el lugar donde realmente quieres para vivir. Además, en lo personal yo viví algo que no esperaba. Al mencionar que tengo 3 hijos pequeños, muchos me descartaban automáticamente. A pesar de que mis hijos son muy bien comportados y a pesar de ofrecer referencias formales de mi actual landlord en Campus Housing respecto a la conducta de mis hijos, e incluso explicando que no estarían conmigo el 100% del tiempo, sino que existe un acuerdo de tiempo parental compartido con la mamá de mis hijos. Simplemente dejaban de responderme o me informaban directamente que quedaba fuera del proceso. Y eso para cualquiera no es fácil. Pero además, en mi caso, soy padre, soy estudiante y aún tengo limitaciones respecto al número de horas que puedo trabajar. Y aún así, estoy enfrentando el mismo mercado que familias con ingresos completos, donde 2 adultos pueden trabajar full time. Pero también tengo claro algo, que esta situación en mi vida es temporal, porque en cuanto termine mis estudios, que estoy a las puertas de hacerlo, podré aplicar a mi Post-Graduation Work Permit, lo que me permitirá finalmente dedicarme a trabajar a tiempo completo, sin restricciones en el número de horas. Y ese será un punto de quiebre donde todo empezará a cambiar para mí. Conocí alrededor de 7 departamentos y después de varios intentos fallidos, tuve que ajustar mi estrategia. Claro, conocí 7 departamentos, pero apliqué, podría decirles, a unas 20 opciones. Empecé entonces en el tema de ajustar mi estrategia a mejorar mis mensajes iniciales para el primer contacto y mi presentación con los landlords. Fui más claro, pero también más estratégico respecto de mi situación familiar. Me dediqué a aplicar más rápido, dando seguimiento intenso a los nuevos posts que aparecían. Y también tuve que abrirme a considerar opciones más grandes, como casas o departamentos de 2 o 3 dormitorios. Porque la realidad es que lo más económico y pequeño tiene muchísima competencia
y no siempre es ideal para familias. Y aquí no es como quizás en Ecuador o en nuestros países en Latinoamérica, donde en una suite pequeña de un dormitorio puedes meter a tus 3 hijos, o a tus 4 hijos, o al tío, al abuelo, o a quien sea. Y aquí viene lo más importante. Hubo un momento donde entendí que tenía que moverme rápido. Un día vi un anuncio de un departamento en el barrio de Whistle Bend y no lo pensé 2 veces. Me fui personalmente, logré presentarme en ese momento con el landlord que se encontraba ahí y generar una excelente primera impresión, lo que me permitió agendar una videollamada para esa misma tarde. Y en esa videollamada hice algo clave. Fui puntual y totalmente transparente, mostré estabilidad, expliqué mi situación con claridad y eso generó confianza. Luego de esa llamada, el landlord me escribió 10 minutos después y me dejó saber que, si bien esa mañana mismo había publicado el post del departamento que tenía en renta, tenía ya 28 solicitudes para rentar el mismo, pero que en realidad había quedado gratamente sorprendido por la forma en la que yo me presenté y manejé las cosas, por lo que no tenía dudas que quería que seamos nosotros sus nuevos inquilinos a partir del 1 de mayo de este año. Y por tanto me envió un correo, revisé el contrato, hice preguntas importantes, tuve incluso un margen para negociar unos pocos detalles y al día siguiente firmé el contrato y proporcioné toda la documentación requerida, luego de lo cual hice la transferencia del damage deposit, que corresponde al monto de un mes de arriendo, para formalizar el acuerdo y poder asegurar el departamento. Y así fue como conseguí un lugar para vivir. Y adicional, algo que analicé cuidadosamente para tomar esta decisión fue la diferencia entre barrios. Por ejemplo, de los varios departamentos que vi, un departamento en Riverdale, que es uno de los barrios más viejos de aquí de Whitehorse, puede tranquilamente, uno similar al que voy a rentar de 2 dormitorios, puede tranquilamente costar entre 2.100 a 2.400 dólares canadienses al mes. Mientras que en Whistle Bend, el barrio donde voy a rentar, que es uno de los más nuevos y donde la expansión de Whitehorse está teniendo lugar, el mismo departamento puede costarte entre 2.300 a 2.600 dólares canadienses. Y desde que llegué a Whitehorse, siempre me llamó la atención Whistle Bend, porque fui allá por primera vez a andar en bicicleta, a recorrer sus senderos y tuve una conexión desde el primer momento. Y en ese momento, la verdad fue que me hice una promesa y dije que cuando tuviéramos que salir de Campus Housing, iba a ir a vivir ahí. Y además de la parte emocional, analicé los números y entendí algo que me pareció realmente importante. Y fue que no existe una diferencia abismal entre los costos de un barrio viejo como Riverdale a un barrio nuevo como Whistle Bend. No hay realmente una diferencia abismal entre un barrio y otro, pero sí hay diferencias en la calidad de vida. Como les comento, Whistle Bend es más nuevo, mejor aislado, más ecoeficiente energéticamente hablando, y eso impacta directamente los costos de las utilities y especialmente de la electricidad. Por lo que en un barrio como Riverdale, los costos de electricidad, al ser instalaciones más viejas, llamémoslo así, terminan resultando más altos que el costo de la electricidad que pagas en un barrio nuevo con mejores instalaciones como Whistle Bend. Entonces, en un punto, de cierta forma, si bien no pago menos, pero las cuentas se equilibran un poco más. Y en mi caso, con mi nuevo departamento, terminaré pagando entre 2.500 a 3.000 dólares mensuales aproximadamente, ya incluyendo utilities. Pero tomé la decisión consciente, porque no solo es el costo, es la calidad de vida. Este proceso me enseñó algo profundo, que encontrar vivienda no es solo un número,
es resiliencia, es paciencia, es dedicación, es estrategia y es adaptación. Pero sobre todo es aprender a tomar decisiones rápidas, incluso cuando el camino no es fácil. Si estás buscando vivienda en Whitehorse o en cualquier parte de Canadá, espero que mi experiencia te ayude y que entiendas mejor lo que realmente implica este proceso. Gracias por mantenerse conectados. Nos vemos en el siguiente video. Paz. Que tengan un buen día.